Amén. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. El Señor nos ama. Nos ama entrañablemente, mis amados. Por eso Él nos aconseja, Él nos disciplina, nos instruye, nos prepara, hermanos. Porque estamos de paso. Y el Señor viene pronto. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Por eso el Señor este día nos da un mensaje. Y se llama La Nueva Vida en Cristo. Vamos a estudiar en Efesios capítulo 4, versículo 17, hasta donde avancemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos concedes, Señor, de estar delante de tu presencia y delante de mis hermanos, tus amados hijos, Señor, lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Padre, gracias, porque estamos sentados a tus pies para recibir el alimento que viene del cielo. El Espíritu Santo va a hablar a través de mis labios, Señor, porque va a hablar tu palabra. Y tu palabra es la única que nos cambia, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y físicos para poder oír, para poder entender y para poder obedecer correctamente. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. La nueva vida en Cristo, Efesios 4, del 17 en adelante. Vamos a estudiar verso por verso. Comenzamos los dos primeros versos, versículos 17 y 18 de Efesios 4. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Suena un poco duro la palabra del Señor, pero es la palabra de Él. Y eso es vida para nosotros, hermanos. Porque Él conoce realmente cómo está nuestro corazón. Él conoce realmente cómo estamos delante de Él. Si Él nos llamara hoy a su presencia, o si tocara la trompeta, ¿nos iríamos? Por todas esas preguntas e inquietudes que nosotros tenemos, el Señor nos instruye en su santa y bendita palabra. Por eso, mi súplica es, hermanos, por favor, ya no andéis como gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con una mente carnal, vacía de la palabra. Hermanos, la iglesia de Jesucristo, hablando generalmente, hermanos, está en su gran mayoría vacía de la palabra. Es triste decirlo. Bienaventurados los que aman la palabra, los que la obedecen, los que se dejan instruir por ella. Pero hay mucho pueblo a nivel mundial, hermanos, que desprecia la palabra, la desecha, no la aprecia. Y despreciar la palabra es despreciar a Dios mismo, hermanos. Qué triste es la condición. Esa gente está vacía de la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos completamente a la vida de Dios. Viven una vida religiosa. Hermanos, y tenemos que tener cuidado de que también no se nos pegue a nosotros eso. De que seamos unos religiosos en lugar de ser unos hijos de Dios. Por la ignorancia de la palabra viven en tinieblas y tienen un corazón perverso, lleno de celos, envidias y contiendas. Desgraciadamente, hermanos, y es triste decirlo, que para muchos cristianos
su principal alimento no es la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el principal alimento de muchos cristianos? Las novelas. Es triste, hermano. ¿Cuántas horas se pasan viendo novelas y no le dan ni 10 minutos a la palabra de Dios? Tendremos que darle cuentas al Señor muy pronto, hermanos. Muy pronto. Jóvenes y viejos, todos tenemos que darle cuenta al Señor. ¿Qué hacemos con estos tiempos? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por eso viven vidas vacías de la presencia de Dios. Por eso tenemos, amados hermanos, que vestirnos como nuevas criaturas. Veamos en Colosenses 3, del 12 al 16. Colosenses capítulo 3, del 12 al 16. No pierdan Efesios, que vamos a seguir allí. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Tenemos que vestirnos del amor de Dios, porque eso es lo único que nos une, el amor de Dios. ¿Lo tienen? Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, amados, para que de la abundancia de palabra que hay en nuestro corazón pueda hablar nuestra boca. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículos 19 y 20. Efesios 4, versículos 19 y 20 dice así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amados, los creyentes somos instruidos por Cristo mismo. Cristo mismo nos instruye, hermanos. Cuando nos enseñan su palabra, no importa cómo se llame el mensajero, no importa. Si habla la palabra de Dios, Cristo está hablando a través de él. Es por eso que el creyente tiene la grande responsabilidad de hablar la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, no sus ideas,
No, no sus tradiciones ni religiones. No. Por otra parte, amados, es lamentable que tantos creyentes no sepan oír la palabra de Dios. No sepan oír. Tenemos 2 oídos, pero no sabemos prestar atención a la palabra de Dios. Veamos lo que el Señor dice al respecto. En Marcos capítulo 4, del 23 al 25. Marcos capítulo 4, versículo 23 al 25. Y el Señor nos dice este día a nosotros de una manera textual lo que Él dice. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y aquí todos tenemos 2 oídos, gracias a Dios. Podemos oír. Les dijo también, mirad lo que oís. Ese es otro punto. Miremos lo que estamos oyendo. Si es la palabra de Dios o son fábulas de los hombres. Porque con la medida con que medís, os serás medido. Con la medida de palabra que haya dentro de ti. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. A los que oímos correctamente la palabra se nos va a añadir más. Más la palabra. Porque al que tiene palabra dentro de nosotros, se le dará. Repito. Pero al que tiene la palabra de Dios, se le dará. Y al que no tiene palabra, aún lo que tiene se le quitará. Esto es muy triste, amados hermanos. Pero Cristo aquí establece un principio de su reino. Si el creyente no busca la instrucción de la palabra, no busca crecer en el conocimiento de ella, perderá lo que tiene. Perderá lo que tiene. Y si pierde lo poco de palabra que le queda, va a perder hasta la salvación, hermanos. Esta declaración es muy grande. Tenemos que entenderla correctamente. Perderá lo que tiene, porque será una persona tibia espiritualmente. Y los tibios ni los fríos entran al cielo. ¿Vieron? Por eso digo que pierden su salvación. Porque el Señor dice, ni los fríos ni los tibios no entran. Pero ¿qué es una persona que no sabe oír la palabra de Dios? Que no la obedece. Es un frío y un tibio. Entonces se le quitará lo poco que escuchó. Por eso en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 5. Gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a congregarnos los hermanos? Aquí está la instrucción divina. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando venimos a la casa de Dios, está bien, alabamos, adoramos, pero lo más importante de la reunión es cuando Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y esto es lo que menos le dan importancia en el mundo entero. Le dan importancia a todo. Tienen una rutina, tienen
Bueno, algo como una grabadora y todo en lista lo que se va a hacer. Y la palabra al último, si es que hay tiempo. Si le quedó 5 minutos, 5 minutos para la palabra. ¿Y eso qué? Rebuscando si no hay otra cosa que sea más importante para la palabra según sus mentes torcidas. Es triste, hermanos. Bienaventurados somos nosotros que el Espíritu Santo nos ha enseñado a darle la importancia a la palabra de Dios. Porque esto es nuestra vida, hermano. Este es nuestro alimento principal. Sin la palabra no podemos vivir en esta tierra, peor en el cielo. El que no vive la palabra, el que no le da importancia a la palabra, está preparado para vivir por la eternidad en el lago de fuego. Porque esta es la palabra, la palabra de vida eterna está aquí escrita, hermanos. Tenemos que darle importancia, mucho más importancia. Por eso siempre mi súplica a ustedes, hermanos míos, lean la palabra, estudien la palabra todos los días. Coman palabra, coman, por favor. Alimenten su espíritu. Es lo principal. Antes de desayunar, antes de lo que sea, dedíquense primeramente, coman espiritualmente primero. Hasta para que les haga bien la comida material. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículos 22 al 23. Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23. Y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, bótalo, las malas costumbres de ese viejo hombre que ya murió, que está viciado conforme a los deseos engañosos, mentirosos, falsos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovemos nuestra mente, nuestra capacidad de pensar. Cuando recibimos a Cristo, amados hermanos, como nuestro Señor y Salvador, lo que nació de nuevo en nosotros fue nuestro espíritu, que es la nueva criatura. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente quedaron tal como estaban. Y Dios no trata con la mente del hombre. Dios es espíritu. Por lo tanto, Él trata con el espíritu del hombre. Con nuestro espíritu. Cuando nacimos de nuevo, en nuestra mente quedó como en una computadora grabada el programa viejo, antiguo, pecaminoso de toda la vida. Quedó en nuestra mente. Nuestra mente quedó sucia con tantas malas costumbres. Toda la vieja información, malos pensamientos, eso nos impide vivir una vida piadosa y santa como Dios desea que vivamos, como hijos de Él. Por eso, amados hermanos, debemos obedecer la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es lo único que nos cambia, hermano. El Espíritu Santo, usando la palabra que hay en nosotros, nos va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra alma, va a salvar nuestra alma, hermanos. Y eso es muy importante, salvar nuestra alma, salvar nuestra capacidad de pensar, de actuar. Nuestra voluntad tiene que ser la voluntad de Dios, ya no la nuestra. Romanos 12:2
Allí nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, con claridad, para que podamos entender y obedecer su santa palabra, para aprender a vivir como Dios quiere que vivamos, hermanos. Sí, muchos decimos, yo vivo bien, yo no ofendo a nadie, está bien, correcto, pero nos falta algo, nos falta más y más amar la palabra, conectarnos más y más con la palabra, llenarnos más y más de la palabra, para que de nuestra boca salga solo la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, hermano, porque entonces tenemos una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No te acomodes a lo que el mundo te ofrece, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no renovamos nuestra manera de pensar, nunca vamos nosotros a aborrecer el mundo. Al contrario, si nuestra mente no ha sido cambiada, nosotros amamos al mundo. Y entonces estamos perdidos. ¿Por qué? Cuando logramos cambiar nuestra manera de pensar, ¿qué sucede? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cuando reprogramamos, cuando sacamos esa vieja información de la computadora que es el cerebro y ponemos el nuevo programa de Dios, que es su palabra, en nuestra mente, entonces estamos capacitados solamente de esa manera para comprobar y conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. La voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. La nuestra es engañosa y falsa, vanidosa, mundana. Pero la voluntad de Dios es perfecta y agradable a Él y agradable a nosotros. Entonces tenemos que buscar esa voluntad de Dios, conocer esa voluntad de Dios. Pero sabemos que solamente cómo la conseguimos, cambiando nuestro programa viejo de nuestra mente. Por eso tenemos que deshacer todo, malas costumbres, malos pensamientos, rencores, odios, envidias, celos, contiendas, todo eso afuera, al abismo, y poner los pensamientos de Dios, poner la palabra de Dios, amor, paciencia, benignidad, paz, mansedumbre. Todas esas cosas van cambiando. Si no lo hacemos nosotros, Dios no lo va a hacer, porque ese es nuestro trabajo. No podemos ser tan haraganes y decir, Dios, dame una mente nueva. El Señor va a decir, yo te di un espíritu nuevo, ahora tú tienes que hacer. Ese es nuestro trabajo, mis amados. Tenemos que hacer ese trabajo nosotros. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Nos da otro consejo, otra instrucción para limpiar la mente, para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, para echar fuera los pensamientos que el enemigo nos manda a nuestra mente. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, en este cuerpo todavía de carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra vida cristiana, no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Resumiendo esto, hermanos, tenemos que limpiar nuestra mente todos los días. Saber reconocer cuando el enemigo nos manda un pensamiento. Entonces, el Espíritu Santo mismo nos dice, ese no es de Dios. Por lo tanto, tenemos que llevarlo cautivo, prisionero a ese pensamiento. Lo que vemos, en el nombre de Jesucristo, pensamiento, tú vienes de parte del enemigo, por lo tanto te vas al abismo, en el nombre de Jesucristo. Y usted pone un verso, un pensamiento de Dios, un verso que está en la Biblia, lo pone allí en su mente. Ocupa ese puesto. Porque si la deja vacía, el enemigo va a seguir encontrando ese lugar vacío en su mente y va a seguir bombardeando su mente. Pero si usted la llena de la palabra de Dios, no le deje espacio. Ya no puede parquear ese pensamiento en su mente. Ya no, porque está ocupado ese parking. Así es el cuidado que tenemos que tener con nuestra mente, mis amados. Gloria al Señor. Veamos en Santiago 1:21. Santiago 1:21. Bendito sea el Señor. Toda la palabra es para instruirnos, hermanos. Aquí vemos en Santiago capítulo 1:21. Aquí es una orden que nos da el Señor. ¿Lo tienen? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Quién tiene que desechar? Nosotros. Todos nosotros. Todos. Yo tengo que desechar todos los días malos pensamientos. Porque no son de Dios, por lo tanto no tengo que acariciarlos. No tengo que jugar con ellos. No. Los reprendo y los mando al abismo. Y tengo que ocupar mi mente con la palabra de Dios. Para que el enemigo no juegue conmigo ni gane ventaja. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia. La inmundicia es la basura que hay en nuestra mente y nuestro corazón cuando no obedecemos la palabra. Repito, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Malicia, qué feo que es eso, ser malicioso, pensando siempre lo malo, lo incorrecto. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, que si no limpiamos nuestra mente y nuestro corazón, la palabra de Dios no tiene cabida eficaz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está ocupada con basura. Y la palabra de Dios es más preciosa, en más valor. Vale más que el oro, hermanos. Y no puede entrar en un corazón, en una vida que todavía está llena de basura. Por eso tenemos que limpiar, desechar toda esa basura para que entre la palabra de Dios y pueda salvar nuestra alma. Regresemos a Efesios 4, versículo 24. Gloria a Dios. Versículo 24 de Efesios 4. Y dice así: ya nosotros nos despojamos del hombre viejo, limpiamos todo nuestro corazón, nos pegamos un baño espiritualmente, limpios, perfumaditos, todo. Entonces no nos quedamos desnudos, no. Mira lo que dice aquí. Y vestidos del nuevo hombre.
Vamos a poner la ropa que Dios nos da, del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Santidad de su palabra, porque su palabra es verdad. Él es la palabra, el verbo hecho carne. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el creyente debe estar vestido del nuevo hombre. Del nuevo hombre. En Efesios 2:10, a la vuelta de la página. Efesios 2:10, para recordarnos quiénes somos en Cristo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios es un Padre protector, proveedor, justo y santo, que todas las buenas obras dejó preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Al obedecer la palabra, nosotros estamos obedeciendo todo lo que el Señor nos dice. Eso es lo que agrada al Señor. Sí, amados. Vivir como nueva criatura. Vivir como nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por quién? Por Dios. Pero ¿por qué no pasa todas las cosas de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no han pasado? Por negligencia nuestra, por no trabajar nosotros limpiándonos. Tenemos que santificarnos. Dios nos santificó cuando venimos a Cristo. Pero todos los días tenemos que hacer lo mismo. Santificarnos, separarnos más del mundo para acercarnos a Dios. Así como todos los días comemos la comida material, así tenemos que santificarnos. ¿Cómo? Comiendo la comida espiritual, obedeciendo su palabra. Ahí nos estamos santificando día a día al Señor. Gloria al Señor. Bendito seas. Entonces, vemos, amados hermanos, en Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Repito, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, con sus malas costumbres, con sus vicios, y revestido del nuevo, del que Dios creó en Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, como su Hijo Jesucristo, hermanos. Esa es la meta de todo creyente verdadero. Sí, amados, nuestro compromiso es llegar al cielo, no quedarnos aquí a la mitad del camino. Muchos dicen, casi llego al cielo. No, hermanos, eso de casi aquí no sirve. Casi me salvo. No, aquí somos salvos o condenados, cualquiera de los dos, pero no hay casi. No hay medio salvo ni medio condenado, porque vamos a dos lugares,
al cielo o al fuego eterno. Entonces estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, por la misericordia y el amor del Señor, para irnos al cielo, a vivir por la eternidad con Dios, nuestro Padre. Por eso tenemos que santificarnos, limpiarnos de toda maldad, de toda impureza que hay en el mundo, hermanos. El mundo está tan sucio, hermanos. Por eso tenemos que santificarnos día a día. Gloria a Dios. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 25. Versículo 25 de Efesios 4, y dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La identificación de una persona que no ha nacido de nuevo, amados hermanos, es la mentira. Es la mentira. El creyente sabe que mentirle a los hermanos es mentirle a Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros componemos el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, si nos mentimos entre nosotros los hermanos, estamos mintiéndole a Dios. Y eso es pecado. Y nunca le vamos a poder mentir, porque nos descubre el Espíritu Santo que está en nosotros, dice, no es correcto. La mentira no es de un creyente. Cuando mentimos a un hermano, nos estamos engañando a nosotros mismos. Gloria al Señor. Veamos en Proverbios 12, del 19 al 22. Proverbios 12, del 19 al 22. Gloria al Señor. Mire lo que dice aquí en Proverbios. Es muy interesante esto. Proverbios 12, del 19 al 22. Gloria al Señor. Y dice así: el labio veraz, o sea, el labio que habla verdad, permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa, solo por un momento. Engaño hay en su corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces nosotros todos queremos ser de gozo al Señor, a nuestro Padre, que Él se ponga contento de que estamos hablando la verdad. Por eso la importancia de hablar solamente la palabra, conforme a lo que dice la palabra. Algo está sucediendo por ahí, alguien le pregunta, ¿será bueno o malo? Podemos decir, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué dice el Señor? Porque Él es el que tiene la respuesta a todas nuestras preguntas, hermano. Tantas preguntas hay en nuestra vida. En cada vida, hermanos, hay muchas preguntas. Pero la respuesta sublime, completa y sabia la encontramos en la Biblia. Y el Espíritu Santo nos lleva y nos dice, ahí está la respuesta. Por eso es que tenemos que estar nosotros siempre viviendo como la nueva criatura, alimentada por la palabra. La vieja criatura se alimentaba de todo, pero la nueva solamente se alimenta con la palabra de Dios. Vamos a volver a Efesios
capítulo 4, 26 al 27. Versículo 26 al 27 de Efesios 4. Y dice así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mientras nuestra mente, amados hermanos, no esté renovada con la palabra de Dios, no podremos controlar nuestras pasiones. No las podremos controlar. ¿Sí? Las pasiones y las emociones son productos de nuestros sentidos, son productos de nuestra carne. De ahí vienen las pasiones y las emociones. ¿Sí? El enemigo tratará a toda costa que violemos la ley del amor. Y allí sí le damos lugar al diablo. Cuando nos enojamos, nos ofendemos y no pedimos perdón, no nos reconciliamos, al momento le damos lugar al diablo. Por eso tenemos que rápido ponernos a bien. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Veamos lo que dice en Hebreos 12, 14 al 15. Hebreos 12, versículos 14 y 15. Esto tenemos que tenerlo nosotros muy en cuenta todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque la paz es una herencia que Dios nos dejó. Pero el enemigo trata de robarnos la paz. A toda costa. Mire lo que dice la palabra. Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vemos aquí que no hay paz sin santidad, ni santidad sin paz. Van las dos cosas unidas, paz y santidad. Entonces, si no tenemos paz, no tenemos santidad. O si no tenemos santidad, no tenemos paz. Al perder la paz, perdemos la santidad. ¿Por qué? Porque el hombre airado no obra la justicia de Dios. Entonces, ahí está. Entonces, tenemos que cuidar nuestra paz y a la vez estamos cuidando nuestra santidad. El verso 15 dice: mirad bien, no sea que algún descuidado que dejó ir su paz y a la vez su santidad también, deje de alcanzar la gracia de Dios. Acuérdense que otro verso dijo: sin santidad, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí dice el 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, cuando entra una raíz de amargura al corazón del creyente, es que entró un tentáculo del mismo Satanás. Sí, hermanos. Y eso comienza con una mala actitud. Cuando tengamos esa mala actitud, es una semilla del infierno. Tenemos que arrancarla en el nombre de Jesucristo y echarla a donde debe estar, en el abismo. Hermanos, porque si no, vamos a contaminar a mucha gente. Usted ha visto cuando usted alguna persona amargada. Vivir con una persona amargada es como vivir con la mujer del diablo. Porque sale veneno, veneno y veneno. Y eso se ve de lejos.
Hermanos, tiene que orar mucho si se pasa eso. Y reprender todos los días, todo instante, a esos demonios de amargura. Son demonios que se meten en las personas para amargarle a usted y para amargar a todos los demás. Eso es verdadero, hermanos. La Biblia lo dice. Contaminarán a muchos. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Vamos al verso 29. Volvamos a Efesios 4, versículo 29. Y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, en otras palabras, nuestra boca es para bendecir a Dios primeramente, bendecir lo que Dios ha hecho, bendecir nuestra vida, bendecir a toda la gente. Para eso somos nosotros, para bendición. Sí, amados. Gloria al Señor. Nuestra boca es para bendecir, para edificar, no para destruir, hermanos. Cuando hablamos mal, estamos maldiciendo. Y eso es un pecado. Nosotros vivimos ahora bajo la gracia. No podemos maldecir a nadie. Es más, tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Sí, hermanos, a nuestros enemigos. Veamos lo que dice Proverbios 16, versículos 23 y 24. Proverbios 16. Proverbios 16, versículos 23 y 24. Gloria a Dios. Si Dios está en nuestro corazón, vamos a bendecir. Nunca a maldecir. Y a veces nosotros, como decimos mal y hablamos más de la cuenta, que estamos maldiciendo nuestro futuro, nuestra propia vida. Porque no sabemos por qué soltamos tan rápido la lengua. Y dice así, en Proverbios 16, del 22, 23 a 24, sí, 23 a 24 dice: el corazón del sabio hace prudente la boca, o sea, controla la boca. El corazón del sabio hace prudente la boca, o sea, le pone freno, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. O sea, nosotros, si hablamos bien conforme a la palabra de Dios, nos sanamos con lo que hablamos, porque estamos hablando la palabra de Dios. En Mateo 5, 44 y 48, lo que nos dijo el Señor. Mateo 5, del 44 al 48. El mismo Maestro, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos vino a enseñar esto. Y tenemos que obedecerlo. Mateo 5, 44 al 48. Gloria a Dios. Y dice así: pero yo os digo, es el Señor mismo hablando aquí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover para justos e injustos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si no bendecimos a nuestros enemigos, a los que nos maldicen, no somos hijos de Dios. Así lo dice aquí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, los hermanos que te caen bien solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, o sea, los paganos? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria al Señor. Sí, amados. Veamos en Mateo 12, del 34, del 35 al 36 al 37. Vamos a ver. Mateo 12. Mateo 12, del 36 al 37. ¿Por qué? Porque las palabras de nosotros son semillas en el reino espiritual y quedan sembradas, y el fruto lo vamos a cosechar. Por eso es que no podemos hablar por hablar. Recuerden, son semillas, y nosotros, conforme a lo que sembramos, eso vamos a cosechar, dice la Biblia. Son principios bíblicos. Por eso dice así: mas yo os digo, dice Cristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ociosa es estar fuera del orden de Dios. Palabra vana, palabra del mundo, no de Dios. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! ¡Qué importancia tienen las palabras, hermanos! Sí, hermanos. No podemos darle rienda suelta a nuestra boca, ¿no? Antes de conocer a Cristo lo hacíamos, pero ahora en Cristo. Por eso que tenemos que reprogramar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de actuar, de hablar, de vivir. Sí, mis amados. Gloria a Dios. Vamos a volver a Efesios 4, versículo 30. Y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué verso más importante, hermanos. Porque de eso depende nuestra salvación. Estar bien con el Espíritu Santo es una garantía para irnos al cielo. O sea, que muramos individualmente o que seamos levantados en el levantamiento. Sí, amados. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Veamos una de las maneras que se contrista el Espíritu Santo. Vamos al libro de 1 de Corintios 6, del 15 al 20. 1 de Corintios 6, del 15 al 20. Sí, amados, tenemos que considerar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidarlo
en santidad y honor nuestro cuerpo. Mire lo que dice aquí, 1 Corintios 6 del 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. No podemos nosotros pecar de esa manera, porque entonces estamos deshonrando el cuerpo. Dejamos de ser el cuerpo de Cristo para unirnos y renunciamos de ser el cuerpo de Cristo y formamos el cuerpo del diablo. Así es de grave. Porque los dos serán una sola carne. Si están en obediencia a Dios, pues son el cuerpo de Cristo. Y si están en desobediencia y en pecado, pasan a formar el cuerpo del diablo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es lo mismo que si se une al diablo, es un espíritu también con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La gran responsabilidad, hermanos, es cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad que vive dentro de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en santidad, vivir obedeciendo la palabra de Dios, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo todos los días, que no nos permita hacerlo enojar a Él, porque si lo hacemos enojar a Él, estamos perdidos, mis hermanos. Gloria a Dios. Veamos en Romanos 8, del 9 al 14. Romanos 8, del 9 al 14. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Romanos 8, del 9 al 14. Y dice así: mas vosotros no vivís según la carne, no vivís según los sentidos, según las emociones, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este grave error está pasando en grandes cantidades en la iglesia de Cristo. Hablando en forma general. Las iglesias están llenas de gente, pero viven según la carne. No viven según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en ellos y por lo tanto no son de Dios. Están en la iglesia, pero no son de Dios. ¿Vieron el peligro que hermanos, estar desconectado del Espíritu Santo? Pero si Cristo está en vosotros, si sabemos, como 2 y 2 son 4, que Cristo está en nosotros, ¿cómo sabemos si Cristo está en nosotros? En que estamos obedeciendo la palabra, que amamos la palabra, que desechamos las cosas del mundo y nos desesperamos por unirnos más y más a Dios. Entonces es muestra de que Cristo está en nosotros. Pero si no tenemos el amor, el anhelo, el deseo de leer la palabra, de estudiarla, de obedecerla, entonces Cristo no está en nosotros.
Repito el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, está preguntando si mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros, si está dentro de nosotros, amados, Él va a encargarse de sanar nuestro cuerpo mortal. Él va a sanar de acuerdo a nuestra forma de vivir, de obedecer. El verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué examen tan grande, hermanos. Aquí está bien claro. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, no somos de Dios. Vuelvo a repetir, iglesias grandes, mega iglesias, que ni siquiera hablan de Cristo, no hablan la palabra. ¿Estará Cristo en ellos? ¿Estará el Espíritu Santo en ellos? ¿Serán de Dios? Eso es muy triste, hermanos. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que vivir una nueva vida. Somos nuevas criaturas, vivamos una nueva clase de vida. El Evangelio, mis amados, es una nueva clase de vida. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es tradición. No. El Evangelio es la verdad de Dios, escrita para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para enseñarnos el camino al cielo. Vamos a ponernos de pie, mis amados. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, Padre bueno, maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu alimento espiritual. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros nos olvidamos de que somos nuevas criaturas y todavía queremos vivir como la vieja criatura, con esos defectos, con esas malas costumbres, Señor. Perdónanos. Pero ahora mismo nosotros desechamos en el nombre de Jesucristo toda impureza, toda lascivia, toda malicia, todo engaño, toda atadura del diablo que quiera meter, que nos ha querido meter o ha tratado de meter en nuestras mentes. Nosotros renunciamos a todas esas ataduras diabólicas y las echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y ponemos tu palabra, tu santa y bendita palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, Padre, ayúdanos, Señor, a ser más obedientes a tu palabra, a ser más obedientes y más sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos habla y nos dice, nos aconseja. Muchas veces nosotros nos hacemos los sordos y no queremos obedecer. Perdónanos, Espíritu Santo, no queremos contristarte, porque si lo hacemos corremos peligro de que tú te alejes de nosotros y quedar desamparados, porque tu palabra dice que todo el que es dirigido por el Espíritu Santo, ese es hijo de Dios, y nosotros queremos que tú nos dirijas todos los instantes de nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdanos a sostenernos en el camino cristiano, ayúdanos, enséñanos a vivir esta nueva clase de vida
que tenemos, Señor, que vivir para agradar a Dios, no agradar a los hombres, sino a ti solamente, Señor. Padre, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos que hemos sido edificados, consolados y exhortados por tu palabra santa y bendita, Señor. Gracias, Padre, que tu palabra, Señor, quede archivada en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, y que la podamos vivir totalmente, diariamente, Señor, al pie de la letra, Señor, porque no hay tiempo que perder. Estamos en tiempos muy peligrosos, Señor. La maldad está copando todo el mundo, Señor. Pero tu gracia nos ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor, a no abusar de esa gracia, a no confiarnos tanto en la gracia, sino confiar más en ti, Señor, en una perfecta obediencia a tu palabra, Señor, y a ti, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por mis hermanos. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus hijos, sus negocios, Señor, sus trabajos, sus estudios. Padre mío, guárdanos del mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en Cristo y ayúdanos a llegar al destino final que esperamos todos, que es unirnos contigo, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre mío, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense los unos a los otros.